te juro que hoy es un día muy especial, además que somos 3 mujeres, porque Juli nos va a contar sobre medicina ortomolecular, que recién dijimos ortomolecular, y el señor, se asustó. Se asustó y Dijo, se sentó. epa. Dijo, no, yo no tengo nada que ver, y se sentó. Yo estoy bien. Dijo. Es que la gente no entiende mucho, ¿no? La gente no entiende, ¿no? Claro. De lo que es medicina ortomolecular, ¿no? Claro, como no se entiende. Yo en un momento lo asociaba mucho a Moria, porque en su momento Moria lo trajo. Sí. Y en sí le tenemos que agradecer a Moria, Bueno, porque puso en la boca de todos el concepto. Y de ahí el que se interesó lo conoció. Hizo mucha publicidad al respecto. Y Juli nos va a contar específicamente por qué hay tanta desconocimiento. Y esta piba sabe un montón. No, la tiene atada, la tiene, pero atada. súper clarísima. Estuve media hora ahí con un libro abierto, contándome. Contanos qué es la medicina ortomolecular. Es lo que todo el mundo básicamente se pregunta, ¿viste? Porque todo el mundo escuchó Moria, sueros, pero... Claro, pero en la práctica no sabemos. Claro, es que en realidad es algo bastante sencillo. Sí, es a ver. como clínica médica, pero amplía un poquitito y hace hincapié en algunas otras cosas. La palabra ortomolecular viene de orto, de normal. Ortomolecular es normalizar las moléculas del cuerpo y llevarlas a un punto óptimo. Nosotros no nos conformamos con valores normales, con condiciones normales. Siempre nos acotamos más a algo óptimo, que el paciente se sienta lo más óptimo posible y que los resultados de sus laboratorios sean óptimos para su funcionamiento. Como es una medicina muy abarcativa, son consultas largas habitualmente porque uno tiene que hablar mucho con el paciente, tiene que conocer al paciente. ¿Por qué? Pues yo estoy medio perdida, que no sé dónde está la cámara y no sé dónde mirar. Ah, está ahí, perfecto. Yo he ido a la consulta, yo he ido a todo. Sí, ella vino. Y las consultas son largas porque son bien, está buenísimo porque es una evaluación muy integral. Claro. Muy integral, muy profunda. En las consultas tenemos que evaluar. Primero tenemos que conocer al paciente, a qué se dedica, cómo es, qué le está pasando, su familia, sus antecedentes, etcétera. Eso es clínica, ¿no? Conocer al paciente, charlarlo mucho. Pero es tener tiempo, ¿no? Tener 1 hora y media para charlar con el paciente. Después, ahí te ves, Juli. Sí, yo lo que pasa es que cada vez que me miro ahí, estoy mirando para otro lado, entonces se me pierde un poco, pero no, ustedes no se preocupen, porque yo las miro a ustedes y esa es la cámara. Está bien, perfecto. Ahí está. Cuando quiera mirar la cámara, mira ahí. Como te sea cómodo a vos. Nada, está bien, tranquila. A mí me es más cómodo por ahí mirarlas a ustedes. Bueno, dale. Entonces, les decía que en la consulta tenemos que hablar con el paciente y conocerlo. ¿Y en qué hacemos hincapié los médicos que hacemos ortomolecular? En sueño reparador, o sea, cómo descansa el paciente, cuánto descansa, cómo son sus características de sueño, si ronca, si no ronca, etcétera. No es amplio. Igual no menor, o sea, que vos destaques que una de las primeras cosas es el sueño. El sueño es la gente pilar lo tiene como muy de la salud. Sí. Es súper importante. Nos olvidamos. Sí, eso tal cual, es como lo último, ¿viste? No. Como, por ejemplo, entreno, hago dieta, pero el tema sueño es como que a veces no. Y a no veces hasta dentro. nosotros mismos se nos escapa, ¿entendés? Porque por ahí me ha pasado tener pacientes con insulinoresistencia, con dificultad para bajar de peso, y que uno hace todas las estrategias, los suplementos, la actividad física, que va tratando de cubrir todos los campos, y después capaz que te vino y le pregunta, ¿vos roncás? Sí, ronco. Y le mandás a hacer una polisomnografía y resulta que el paciente tenía apneas de sueño. Y claro, no duerme bien, no descansa bien, entonces su metabolismo cambia, para peor, obviamente. Entonces, a veces incluso hasta nosotros se nos escapan esas cosas, pero bueno, con la práctica vas viendo. Las horas de descanso son 8 horas como mínimo, ¿no? Depende de mujer-varón, depende de qué actividad y depende también la característica particular de cada paciente. Siempre que uno diga que escucha, es decir, esto es así, son 8 horas de sueño para todo. Porque vos o sea, tal cual, o sea, vos lo tenés que aplicar. Incluso te lo dice una persona que tiene una cruzada personal contra el gluten. La persona que vos escuchas que diga, el gluten es veneno, nadie debe comer gluten. No, sospecha. Justo el otro día lo hablamos. No, es que todo lo que es para todos por igual, justamente lo que tratamos siempre es de que el paciente es único y tiene un montón de factores a evaluar. Total. Entonces, por ejemplo, siempre se dijeron cosas como, no sé, un suplemento tanto se tiene que tomar, pero en realidad para cada uno puede ser más o menos. Hacer actividad física te dicen con media hora es suficiente y por ahí no es nada. ¿Y qué es lo suficiente? Los carbohidratos son malos. ¿Para quién?
Las proteínas son malas. ¿Para quién? O buenas, ¿para quién? Porque cada organismo es diferente. Y las situaciones de vida son diferentes. El momento que esté atravesando incluso una misma persona hacen que en un momento una dieta sea buena para esa persona. Hablo de dieta porque estás vos. Sí, una dieta sea buenísima para esa persona y en otro momento no. Es que lo que te sirvió por ahí hace un año no te va a servir capaz que en 2, porque en 2 años pueden pasar tantas cosas en por tu eso vida. Esto hablamos de tener tiempo para hablar con el paciente, para conocerlo y para saber qué es lo que está pasando y cuáles son sus objetivos también. Eso y también viste que también. hablábamos, me preguntaste por el culturismo, por los culturistas. Yo cuando me siento con un paciente, además de conocer todas estas cosas que te digo, tengo atletas, porque la vida me llevó a tener un montón de atletas, culturistas y otros deportistas por culturistas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es su objetivo? ¿Bien? Fundamental el objetivo que tenga cada uno para la vida. Totalmente, porque eso te va a cambiar la conducta. Exacto. No, además Entonces, yo creo que en la medicina ortomolecular se busca la calidad de vida y además me parece que es una alternativa diferente a lo que uno por ahí abarca, ¿no? O sea, no sé, vos me lo corregirás, pero yo creo que siempre la medicina ortomolecular va un poquito más allá, más profunda, hablando por ejemplo de la sueroterapia, por así decirlo. Sí, los sueros son una herramienta más en cuanto a la nutrición, porque otro pilar fundamental de la medicina ortomolecular es la nutrición. La nutrición, que es lo que el paciente come, y la nutrición también oral con los suplementos que toma, vitaminas, minerales, y aminoácidos y antioxidantes. Sí. Y después tenés maneras parenterales. Enteral es lo que se toma por vía digestiva y parenteral es lo que se hace inyectable o intramuscular o endovenoso, o sea, por fuera de la vía digestiva. Y nosotros ahí tenemos esa herramienta que nos distingue bastante a nosotros, que son los sueros. Claro. ¿Sí? Que tenemos distintos tipos de sueros para distintos tipos de objetivos. Los sueros bueno, o sea, yo por ejemplo, yo que no soy atleta culturista, soy fitness, normal, común. Sí, pero los sueros se los puede hacer cualquier persona que lo necesite. Yo voy a tu consultorio, hacemos 1 hora y media de la charla. Charlamos, te veo tus estudios, veo tus ecografías, veo tu chequeo cardiológico. Y ¿cómo, digamos, qué se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Qué se aplica? ¿Un suero? ¿Cómo es? No, ahí se arma un plan. Se arma un plan. Hay que ver de acuerdo a lo que ella evalúa. Claro. Que hay que hacer un plan de acción. Yo no conozco nada de ortomolecular, por eso le pregunto y nunca me hice, ya me voy a hacer. La consulta es así, en esa hora y pico lo que hablamos es, por ejemplo, yo te voy a preguntar cómo dormís, te voy a preguntar cómo comés, si tomás algún suplemento, te voy a preguntar sobre tu actividad física, y ese es otro pilar fundamental de la medicina ortomolecular, la actividad física. Porque hoy por hoy, con la evidencia científica que tenemos, no estimular a un paciente para que haga actividad física es mala praxis. O sea, el paciente no se puede ir de mi consultorio si no hace actividad física, yo no lo estimule y no lo aliente y no le cuente para todo lo que sirve hacer actividad física. No hay medicamento que se compare con la actividad física. No hay medicamento. Por lo menos empezar con alguna frecuencia y siempre priorizar seguramente la parte muscular. Claro. Como la sarcopenia hoy está tan en personas que por ahí antes decíamos a partir de los 35 y ahora vemos mujeres o chicas sarcopénicas directamente adolescentes. Claro, sí, claro, eso, y ahí ves cada persona. Yo a veces incluso en la primera consulta, cuando los pacientes están muy deteriorados, les contraindico por un tiempo, siempre, nunca ha pasado un mes, pero les contraindico. Bueno, los estabilizás, digamos. Si yo lo veo muy oxidado y muy inflamado, sobre todo muy oxidado, no lo voy a mandar a hacer una actividad oxidativa, que es la actividad física. Y por ejemplo, sí lo voy a suplementar un poquito primero y después inmediatamente empieza a para vos determinar que un paciente esté oxidado, que es lo que hablamos, porque también los antioxidantes, uno, viste, la gente que se compra, se pone, bien, ¿qué es lo que vos evaluás para decir, bueno, este paciente está oxidado? Bueno, principalmente me cuenta su vida y ahí cuando me cuenta su vida yo voy a ver si es un fumador tabaquista empedernido, bueno, ahí yo ya sé que ese paciente está oxidado. Si es una persona que hace una vida no exigente como un culturista, por ejemplo, o como un atleta de alto rendimiento o de alguien que entrena, digamos. Alguien que entrena común, no normal, porque todos entrenamos normal. Esta persona entrena. Sí, por ejemplo, yo que voy a tu consultorio y me haces un plan. Bueno, yo descanso, como saludable, trato de dormir las horas que tenga que dormir, me acuesto temprano, papá. Bueno, digo, ¿qué plan, cómo es la medicina que vos aplicás? Cuando yo miro tu laboratorio, ahí ya tengo un montón de pautas que uniéndolo a tu clínica me van a determinar mi plan de tratamiento. ¿Sí? Y tengo una herramienta más que, por ejemplo, las pacientes que ya son mayores de 40, yo trato de hacerlo. A ella se lo hice porque es atleta y con ella hay que ser al máximo de optimizar. No sea mayor. Es el oligoscan. El oligoscan está buenísimo. Claro, que es el oligoscan, que es un aparatito que te permite medir en el paciente vitaminas, minerales y metales pesados. Entonces yo sé el nivel de metales pesados que vos tenés en tu organismo con esta herramienta. Entonces veo tus hormonas,
veo tus vitaminas, minerales, veo tu nivel de oxidación, tu nivel de inflamación y charlo de tu clínica, qué es lo que te está molestando, cuál es la razón por la que me viniste a ver a mí. Ahí el paciente te empieza a contar. Tiene que haber siempre una razón, porque capaz que siempre hay una razón para que me vengan a ver. Te querés ver mejor, te querés sentir mejor. Te querés sentir mejor, te querés ver mejor, querés vivir muchos años sano. O sea, o tenés algo que te aqueja o que te molesta. No siempre tiene que ser un tratamiento de patología. Uno se puede querer ver mejor, más joven, no sé. ¿Te da juventud? No me digas. ¿Te da juventud? Es medio fuerte decir te da juventud, pero te hace sentir mejor. Sí, y cuando uno se siente mejor, se siente más joven. Claro. Claro. Salvo que haya tenido una juventud muy de mierda. Entonces, no, pero bueno, o sea, vos te querés sentir por ahí más vital con el tiempo y querés prever también. Bueno, la prevención ¿y está cómo buena. se aplica esto? ¿Es inyectable por boca? Yo ahí estamos. Capaz Mirá, que es una estupidez, pero... Si es un paciente que no necesita requerimientos nutricionales así muy especiales, lo que yo siempre me fijo es si es sensible al gluten o celíaco. Eso es fundamental porque hay mucha cantidad de sensibles al gluten. Entonces yo ahí le contraindico el tema del que coma con gluten, o sea, no puede comer tac. Claro. Sí. Si es un paciente muy principiante y que no necesita algo nutricional muy especial, se lo puedo armar yo o si no derivo, porque por ejemplo a Josela, a Ornella, a las chicas que laburan súper bien y sobre todo si son atletas o si necesitan algo ya más específico, más armado, siempre derivamos también, ¿eh? Esto es muy importante. Porque multidisciplinario es la idea. Es como un grupo, como un totalmente. Y me encanta tener los teléfonos, sobre todo de las ginecólogas de mis pacientes. Claro. Y como yo soy de Bernal, Quilmes, y en general como que nos empezamos a conocer entre las profesionales, ya nos conocemos y muchas ginecólogas cuando ven estudios, por ejemplo, con una anemia que el paciente requiere que yo le ponga un suero con hierro, entonces me la mandan. Y yo cuando tengo una terapia de reemplazo hormonal, algo para revisar o algo así, se las mando. Entonces, me parece que todo lo que es terapia con suero es mucho más práctico, por lo menos desde el punto de vista que a veces hay tanta sobrecarga de medicamentos, sí, que sobrecargan el hígado y me parece que el suero es como una... Vos me decís y los pacientes me preguntan, ¿por qué no puedo incorporar este nutriente como alimento? A veces es difícil por la cantidad de ese nutriente que tenemos en nuestra alimentación diaria, por ejemplo el omega 3, es muy difícil llegar con la alimentación, y a veces por las características del paciente tiene un problema de absorción intestinal, como vos me decías, que hay un montón de pacientes ahora. Totalmente. Se ve muchísimo con SIBO, con sensibilidad al gluten, entonces eso genera que el intestino esté inflamado, que haya una disbiosis intestinal y que ese paciente no pueda absorber de la mejor manera vía intestinal. Lo va a lograr con más suplementación y por ahí quizás es más rápido, y gente más muy efectivo, sensible. Y además el suero es una vez por mes, ¿no? Más o menos. No, eso depende de cada paciente. ¿Qué frecuencia puede ser? ¿Una semana? No, una paciente que está anémica, que tiene una ferritina muy baja, yo le puedo hacer un suero de hierro por semana 5 veces, 5 semanas. Depende del laboratorio como esté. Depende del laboratorio. Era una pregunta porque por ahí viste, es lo estipulado que no. Pacientes sanos con déficit leve nutricionales y que por ahí son deportistas y quieren tener mejor rendimiento deportivo, con una vez por mes estamos bien. Claro. ¿Te da mejor rendimiento deportivo? Sí. Mira, habitualmente lo que suele suceder es que cuando yo les sugiero un hierro es porque hay un déficit importante. Bien, si son déficits muy leves, yo no les pongo sueros. O sea, lo manejo con lo oral. Con la comida y con los suplementos. Vitamina C, magnesio, omega 3. Me encanta. Pero si el paciente tiene un déficit. Ponemos el brazo y nos inyecta. No, querida, porque tenés que ir, estar tranquilita. Hay que hacerlo con paciencia. Es chiste. Escúchame, entonces, si ese paciente tiene un déficit por lo cual yo le indiqué un suero, cuando yo le pongo el suero, el paciente al toque, se pone en óptimo. Entonces suelen sentir esa diferencia. Honestamente, en mi caso, yo nunca no tenía grandes déficits nutricionales y cuando me hice los sueros, no es que siento una revolución, una maravilla. No, me los pongo cada tanto. A veces necesito algún suerito de hierro. Pero también tiene que ver con lo preventivo, claro, ¿no? Eso uno lo puede... Pero eso es muy variable, depende de cada persona y depende de cuánto déficit tenía esa persona. Hay personas que te dicen, les haces un suero, porque claro, tenían mucho déficit de vitaminas del grupo B, de magnesio, de minerales, etc. Cuando le das eso que el cuerpo necesita para funcionar bien, se sienten bárbaros. O lo que pasa es que también hoy en líneas generales mucha gente se alimenta mal. Tiene estrés. Toma alcohol. Toma alcohol. Claro. No es actividad física. Entonces, a ver, uno está buenísimo, ella, digamos, todo lo que puede abarcar, pero también por ahí quizás con esto, de a poquito, lo va llevando a sentirse mejor. Y quizás, viste, que te dé el puntapié de decir, bueno, arranco con esto. No hay magia.
Tal cual, porque No hay magia. son todas las piezas de cada cosita que uno tiene que hacer para sentirse mejor. Es un trabajo, claro. Claro. Es como el tratamiento estético. Si vos haces un tratamiento estético, pero no te cuidas, no tomas agua. Claro. No sirve de nada. Entonces, todo va acompañado con todo. tal cual. Y bueno, ella, digamos, yo lo sé porque justamente abarca todo. Porque se ocupa de que el paciente justamente haga actividad física o por lo menos se lo indique. Claro. Hoy por hoy la medicina no indica o siempre sigue indicando La actividad física. cardiovascular y no muscular, por ejemplo. Claro. Y sobre todo, como hablábamos antes, mujer. que mi público en general son mujeres Claro. entre 30, 40, diría, perimenopáusicas o menopáusicas. Sí. Bueno, sí. Ahí Es un algo- tema Hablemos de importante. terapia hormonal. Bueno, de pará. terapia hormonal. Bueno, entonces te decía Me los encanta. pilares de la medicina Hoy hasta las ortomolecular. 12 nos quedamos de la Lo noche, siento. Lo Juancito. lamento, lo lamento. Disculpame, pero no trajiste hoy- peluca hoy. Porque no trajiste- Al contrario, se cortó la peluca hoy, mirá, Juancito. Vino con todo vino luqueado. prolijo, sí. ¿Viste estos pilares de los que te hablaba? Sí. La alimentación, la actividad física, la nutrición, Sí. la nutrición parenteral enteral, Sí. el manejo del estrés. El manejo del estrés es fundamental. Fundamental, sí. Qué Pero difícil es que la Qué gente... difícil. Muy difícil. ¿Cómo muy difícil. hacemos? Abarcar Dios. también el tema de la salud psicológica, ¿no? Porque yo un montón de veces comparto el número de mi psicóloga para mis pacientes, Claro. porque es otro pilar fundamental para el Sí. bienestar, para estar La bien. parte emocional. Y llegado el caso, hay un Ujú. momento de la vida en que aparecen déficit hormonales. O sea que algunas glándulas deciden no funcionar más o empezar a funcionar en Y ahí menos. estamos quejándonos. Y ahí estamos en el horno. Y no sabemos qué hacer, ¿no? porque hay gente que se entra en una desesperación total. Yo lo que veo es que hay Y lo emocional ahí juega un montón. también, Sí, pero lo también que veo hay es que las empezar mujeres... a hacer, hay que empezar Sí. a hacer, eso es lo que me parece que también pasa. Lo que no nos cuentan es que las mujeres empezamos la perimenopausia alrededor de los 35 años y a partir de los 35 años podemos empezar a sentir algunos síntomas, ¿sí? Y Claro en que sí. general, cuando las mujeres de entre 35 y 40 años manifiestan sus síntomas con algún médico, les dicen, sos muy joven. Se Claro. termina la discusión ahí. Claro. Y sigue cuando con la empezás a ver los sintomatología. laboratorios y la clínica de esas pacientes, bueno, serán muy jóvenes, pero están teniendo déficit hormonales que se pueden Y además se sienten, tratar, o sea, se se pueden. sienten mal. Mal, o sea, obvio. Claro. Porque sea joven, ¿qué tiene que ver? O sea, pues, Y no es todo calores. Claro, Es trastornos sí, de sí, sueño, es trastornos de humor, Claro. es bajada de libido, no tener Claro. ganas de tener Sí. relaciones Claro. sexuales, es deficiencia sentirse para- triste sin sí. razón, es sentirse No, ansiosa. que no nos entiendan. Es muy feo, es muy feo. Es horrible porque no te No, entienden. lo que pasa o sea. es que empezás a tener, empieza a ver, digamos, uno empieza a tener deficiencias desde lo laboral, desde las relaciones, como Totalmente. decís, entonces te empezás a ver Claro. mal, te empezás y es todo un círculo que simplemente porque por ahí nadie te dijo, bueno, vamos a igual a tratarlo y empezar a ver por acá, entonces empezás a ir, Considerarlo, creo, Tal ¿no? cual. Tenerlo en cuenta como un Considerarlo, diagnóstico sí. posible. Claro. Sí. Entonces le decía esto que decías de la musculación, que vuelvo para atrás, que es recontra importante en esta población que yo atiendo un montón, que son las mujeres perimenopáusicas y menopáusicas, en las que la Eso. actividad física no es una elección, o sea, no es optativa. Claro. Total. Si uno quiere ganar, mantener el hueso y mantener la masa muscular para ser autónoma y no fracturarse, muscular. hay que hacer fuerza. no, y también mantener todo lo que es El eje esqueleto. hormonal, Claro. o sea, digamos, lo que El eje hormonal tarde o temprano lo perdemos. bien, pero Porque- también Pero, por ejemplo, el manejo de la glucosa, de la insulina, eso es no es lo mismo la superimportante. persona que entrenada a la persona que no. No, y de todas maneras, es verdad lo que vos decís de muscularse, porque ahora te estoy diciendo, ¿va a claudicar el ovario? Sí, va a claudicar el ovario, pero tenemos una glándula que produce un poquito de hormonas, que es la suprarrenal, que cuando las pacientes son muy deportistas, a veces sin terapia de reemplazo hormonal, tienen la testosterona ahí. No por ahí Claro. perfecta, No, bueno, Pero hay. pero sí, la estimula. Entonces, Sí. o sea, está bueno que. Lo que pasa es que el concepto de fuerza, de entrenamiento de fuerza, toda la vida siempre fue hagan cardio. Claro. Y no, Caminen, caminen. Y el entrenamiento Sí. de fuerza, ahora, recién, las mujeres, yo veo que tengo, por ejemplo, pacientes de 60 que se están de 70 animando a entrenar fuerza. Claro. Y está buenísimo. yo creo que para nuestra generación y las menores es como mucho más normal. Para las generaciones mayores a las nuestras era todo aeróbico. Claro, porque como hay como, Era pocas calorías, todo aeróbico y listo. Es Y- como La un combinación mito. perfecta para perder músculo y hueso. Claro. Y para que, digamos, todo el sistema también empiece a
a bajar, ¿no es cierto? Aparte, a deprimirlo, el mito de decir, no, porque si hago musculación voy a quedar. No, amigo, no vas a quedar así. ¿Sabes lo que tenés que levantar para quedar así? O sea, hay mucho de pensamiento mágico totalmente. en esos miedos y en esas cuestiones. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, yo tengo una chica, por decirte, ¿no? De 35 años que empieza con esta sintomatología rara, porque los laboratorios que quizás le dan bien, ¿no? Puede ser que los laboratorios te den bien. Lo que pasa es que ¿viste el concepto que yo dije de óptimo? Bien. En el laboratorio, Sí. vos podés tener un laboratorio normal, Sí. pero no un laboratorio óptimo. Entonces, si la persona tiene clínica, o sea, se está quejando de algo que le pasa, y le pedís el rango de las hormonas, por Bien. ejemplo, y las tiene pisándolo bajo, bueno, quizás haya que meterse a trabajar, Bien. a modificarlo para que lo suba y se sienta mejor. Y ver, después es artesanal. Claro. Después es trabajar, ir sobre el viendo, paciente. exactamente. Claro, bien. Claro. Siempre totalmente controlado, con las ecografías hechas, con los chequeos ginecológicos, con los chequeos cardiológicos, con Claro. toda una revisación completa del paciente. Porque en función a eso se hace la planificación. Tal cual. Exacto, Es que exactamente. es muy y es personal, amplio, claro. súper personal. Es súper personal. Eso es lo que está. Somos Está todos buenísimo diferentes, porque claro. si estaría estandarizado. Claro. O sea, No- no tiene No sentido. se puede, claro. Porque Claro. no cambiaría justamente, porque es como lo que hablábamos. Depende de todos los factores que ella evalúa. Y por ejemplo, si yo tengo una paciente ya que está en menopausia, hace actividad física, Sí. pero digamos, no sé, cada vez se ve peor, se siente peor. Digamos, vos solamente aplicás suero, aplicamos algo más. No, obviamente le voy a armar toda esa parte, toda Sí. la parte de nutrición enteral, nutrición parenteral, evaluaré su oligoscam para ver si tiene metales pesados, como para hacerle sueros para sacarle esos metales pesados, etcétera. Pero si la paciente tiene un déficit hormonal y califica para recibir terapia de reemplazo hormonal, la propongo. Bien. Siempre propongo los tratamientos. Después y le explico los pros, los contras, los riesgos, y cada paciente elige. También trabajo con ginecólogas que dan terapia de reemplazo hormonal. Por Entonces, ejemplo, si el el paciente, yo lo doy, pero si la paciente prefiere, se siente más cómoda, lo Claro. hacemos bueno, ahí llegamos a ese Claro, punto, yo que creo- es algo sí. que quería aclarar. Porque es algo que está todo el mundo con el chip hormonal. Sí. Primero vamos a diferenciar lo que es terapia de reemplazo hormonal Bárbaro. de usar hormonas. Bien, Bien, Justo lo porque estábamos yo tengo de todo y tengo culturistas que usan hormonas, no es terapia de reemplazo hormonal. Claro. Ellos están usando hormonas para lograr un fin estético. Bien, Sí. eso es una cosa. Sí. Y otra cosa es la terapia de reemplazo hormonal, en la que yo tengo un grupo de personas que, por la razón que sea, dejaron de producir las hormonas que necesitan o las producen muy poca, Claro. en muy poca cantidad. Entonces ahí se les reemplaza esa hormona desde el exterior Sí. y se mantiene siempre después esa, porque es una hormona una que basal, digamos. Como una claro, basal. el paciente la perdió, entonces hay que reemplazarle. Bien. Un ejemplo que le contaba a Vale Sí. es el hipotiroidismo. Sí. Yo tengo una paciente que está cansada, que ganó peso, que se siente triste, bla, bla, bla. Le pedimos los estudios, bueno, viene un hipotiroidismo. ¿Bien? Claro. Se Cuando da- viene un hipotiroidismo, ¿qué hago? Doy terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? La T4 bioral es una terapia de reemplazo hormonal. Yo estoy reemplazando Es un una ejemplo hormona. tremendo. Es un ejemplo, pero para súper cotidiano, pero que Súper. la gente no lo toma como reemplazo hormonal. Claro. La gente, cuando vos le decís terapia de reemplazo hormonal, se asusta porque a partir del 2001, que en el año en el que se suspendió un estudio que se llamó WE en Estados Unidos, porque en la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos les estaba dando cierto aumento del Claro. riesgo de cáncer de mama, un pánico Claro. total y Como absoluto. todo. A los estrógenos se les dejó de dar a las pacientes menopáusicas. Obviamente que no fue tan así, después eso se revisó y lo que no fueron los estrógenos, el estrógeno sintético, sino fue la progesterona sintética los que les había dado ese pequeño aumento. Claro. Hoy por hoy no usamos sintéticas, usamos bioidénticas, o sea, usamos las que son idénticas al cuerpo, entonces las podemos medir en los laboratorios. Y lo que pasó en ese momento es que tampoco fue tan grande el aumento de riesgo porque no se sacaron del mercado. Esto siempre se lo explico a la paciente. Se Claro. la sacaron a las menopáusicas, pero a las Claro. adolescentes se la siguieron dando Claro. en forma de anticonceptivo. Ah, mira vos. Porque Qué tremendo. El ¿no? anticonceptivo tiene Claro. eetinilestradiol y algún Y eso no, sí, tal progestágeno. cual. Eso Claro. siguió adelante, nadie dijo nada de Claro. eso. Se las No, sacaron. lo que pasa es que siempre con esos estudios sí es así. No, bueno, a ver, Sí, a ver, pero. podemos discutirlo Es para filosóficamente. discutirlo, La claro. medicina Sí. es un poco machista y el bienestar de las mujeres no le importa Claro. más que a las Ah, mujeres. claro. Y a algunos hombres. ¿no? A Pero nosotras, en sí. líneas generales esto es algo que yo sigo a un montón de médicas del mundo que hacen desde su especialidad menopausia, cardiólogas, endocrinólogas, traumatólogas, etcétera, son mujeres las Claro. que están interesadas en este tema y las que Y son sí. las que más empujan y más luchan para que en Estados Unidos, por ejemplo, los productos
locales de estrógenos para mejorar el tema de las infecciones urinarias, de la atrofia vaginal, etcétera, tienen un cartelón así que dice puede generar cáncer y ellas están luchando para que eso se saque. Porque al fin y al cabo no es. Los mensajes son, sí. Son claro. muy Bueno, entonces empujan. Pero ¿cómo llegué hasta acá? El pellet, ahí está. Ya está. Porque, sí, a ver la diferencia. Sí, entonces dijimos que teníamos uso de hormonas para un fin estético, como lo podría hacer un culturista, o terapia de reemplazo hormonal cuando una hormona deja de funcionar y los que médicos... son dos cosas diferentes. Como la hormona tiroidea. Exactamente, como darle levotiroxina a una paciente que tiene hipotiroidismo o un paciente que tiene hipotiroidismo. Es una terapia de reemplazo hormonal. No asusta a nadie esa. Y es un ejemplo muy cotidiano. No asusta nada. ¿Cuál es la que asusta? El estrógeno. El estrógeno asusta un poco y la testosterona asusta un poco cuando uno la nombra porque las mujeres la relacionan con los varones. Entonces piensan que se van a transformar en un tipo. Como si uno no tendría testosterona. Es que muchos médicos... Que si tenés testosterona tenés que estar así. ¿Sabes qué pasa? He escuchado pacientes que me vinieron a decir que su médico, su ginecólogo, con el DEA, que es el precursor de la testosterona, con la testosterona le dicen que es una hormona masculina. Una paciente el otro día que me consultó y tiene 39, no tiene 55, 60, 70. Claro. Y la testosterona en el laboratorio era negativa, o sea, no había rastros de testosterona en su sangre. Nada. Tiene que haber. Ese laboratorio se lo había mostrado a su... Por supuesto que tiene que haber. Tiene que haber. Lo digo así porque parece hay varón, tiene que haber. Hay rango normal y hay rango óptimo. Claro. ¿No? Más acotado. Pero bueno, acá ni había rango porque no había directamente. No había nada. Ella le consultó con su ginecólogo porque ella no tiene libido, no tiene ganas de tener relaciones sexuales. Claro. Y le dijo, no, bueno, está bien que no, ya no pasa nada, si es una hormona masculina. Claro, si el tipo que le importa, claro. No, pero es un error. Es un error garrafal. Es tremendo, sí. Es tremendo. Claro. Es tremendo. No puedes decir eso porque... Pero te lo está diciendo un médico. Y entonces yo me pongo, bueno, les explico, no me pongo mal tampoco, ¿viste? Pasa esto, a vos también te debe pasar un montón con la nutrición, a todos nos pasa con estas cosas, pero ¿viste? Es cuando a veces indico DEA y también cuando se los muestran a sus médicos, pero eso es una hormona masculina. Claro. No, a ver, las hormonas son hormonas. Las hormonas son hormonas, claro. Hay que tener, como ella dice, cierto rango de una y de otra. Exacto. Sexo, y siempre acompañar todo de la clínica, de lo que la paciente quiere mejorar, de lo que la paciente te reporta. Aclará bien con, o sea, la separación de reemplazo hormonal con la otra, que no tiene nada que ver. Claro, lo que pasa es que vos tenés, por ejemplo, para hacer bien yo pobre me la agarré con los culturistas porque es un ejemplo fácil, pero es para diferenciar. Una cosa es lo estético. Exacto. Y otra cosa es lo basal o lo fisiológico. Claro, la diferencia que hay. Claro, una cosa es usar hormonas para un fin, por ejemplo, estético, y otra cosa es que vos hagas un estudio de sangre, el paciente venga, vos veas que una hormona X, puede ser cualquiera, la tiene muy baja, eso le genera malestar o síntomas, entonces se la reemplaza. Y a veces no le genera malestar o ningún síntoma así, pero sabes que si eso sigue bajo va a traer un problema futuro. Le va a traer beneficios si vos lo regulás. Claro, como en el caso del hipotiroidismo que lo veíamos dicho. Exactamente. Ahora, estéticamente, ¿cómo se usa la hormona? Vos, por ejemplo, si vos querés lograr aumento de masa... Esa es la otra, digamos. Esto es el uso que yo no uso, o sea, porque es un fin estético, es otra cosa. Vos querés aumentar la masa muscular, bueno, puedes usar la testosterona, derivado de testosterona para aumentar la masa muscular. Ahí está. Ahora, en una paciente que no tiene testosterona como mi paciente, si yo la dejo correr así, no solo va a perder las ganas de tener relaciones sexuales, va a perder el músculo y va a perder el hueso. Claro. Y entonces a esa mujer a los 60, 65 se fractura la cadera. Tal cual. Claro. Y eso tiene 30% de mortalidad. Y no tiene nada que ver con la ingesta de calcio. O sea, y no tiene nada que ver con el calcio. El calcio te puede salir de las orejas así, pero si vos no tenés tal cual. Un estímulo ¿cuánto de conocimiento? ¿Qué? Porque el tema del calcio, dice, no tomás calcio, entonces claro, pero estamos pero por eso es importante el laboratorio. Claro. Interpretar el laboratorio, porque no es solo hacerlo y listo. No, claro, interpretarlo. Y después, estudiarlo, saber. Cuando vos querés hacer terapia de reemplazo hormonal, depende de qué hormonas, tenés la vía de administración. Ahí estamos. Y entonces, hablamos de la levotiroxina, es bioral. Claro. Pero, por ejemplo, hablamos de estrógeno, testosterona o progesterona, y no se pueden usar orales. Se demostró que orales no son tan buenas, generan algunos problemas hepáticos, generan aumento de riesgo de coagulación, entonces no se usan de manera oral. Se pueden usar en geles, se pueden inyectar, pero esa no es la mejor manera, porque es muy errático, es muy variable la respuesta. Sí, es la manera que a mí me gusta. Claro. En geles, en óvulos vaginales y en implante. Mira. Y el implante es lo que le dice todo el mundo chip, pero en realidad son pellets. Son comprimidos. Yo he tenido, a ver, no sé si yo he tenido pacientes que tienen molestia con eso. Sí, en el local.
que les duele la zona del implante. Sí. Bueno, sí, esas son las complicaciones posteriores que puede tener. No, geles no, porque por lo menos no he tenido ninguna. Claro. Pero todo lo que es El chip. Implante. el chip y eso es como que tiene cierta molestia. ¿Puede pasar o no? Me ha Bien, pasado. O bien. sea, me han complicado y no. Pero, Claro. ¿por qué? Porque uno elige la vía de administración según el paciente. Claro. Entonces, mi elección Es muy siempre personal. es emular la fisiología. Y para yo poder emular la fisiología, tengo que darle a la paciente una vía de administración que sea pequeñas dosis diarias, que es como lo produciría el ovario. Claro. Pequeñas Claro. dosis diarias. Perfecto. Depende de lo que necesite la paciente, qué hormonas necesite, Claro. es lo que le voy a dar en geles o en óvulos vaginales. Esa es la manera que a mí más me gusta. Bien. Claro. Pero tengo algunas La más pacientes, tranqui, digamos. no sé Sí, si lo es que pasa- tranqui, no, es bueno, más pasa que- fisiológico. Pero tenés que ocuparte todos los días de Exacto. La obviamente, tal cual. constancia. Hay pacientes que no les copa de Claro, esta manera o tal se cual. venían implantando con otros médicos, entonces por ahí te dicen, mira Julia, de esta manera no lo voy a hacer, o lo intenté, no lo hago, me olvido, etcétera. Entonces tienen, por Una ejemplo, opción B calores, que es, tienen por claro. ejemplo las tuforadas que no las dejan dormir. Entonces me piden, quiero la otra vía de administración. Bueno, perfecto, les explico los riesgos, porque también es diferente. Una Sí. cosa es usar dosis bajas diarias y otra cosa es usar un implante que libera mucha cantidad inicialmente de hormona y puede tener Bajadas. efectos Claro, adversos. claro. ¿Bien? Claro. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, eso lo quería dejar claro. Y quería dejar claro que en implante, el pellet, es una vía de administración, no es un fármaco. O sea, me dice, me puse un chip, o puse un pellet. Claro, ¿De es qué? la forma de No sé, un liberación. Claro. No, ¿de qué? Porque vos podés comprimir, que es un comprimido que Sí. se implanta bajo la piel. Ese comprimido puede ser de distintas hormonas, de distintos Claro. fármacos. Claro. Ahora la farmacia VIP, que es la que en Argentina es la única que creo que todavía la está haciendo, comprime metformina, comprime tadalafilo, además de las hormonas. Claro. Así que bueno, es amplio. Es amplio, pero recontra interesante. Y la paciente, por ejemplo, Sí. ni bien inicia este tratamiento de terapia, ¿no? ¿En cuánto ve ella los Los cambios? resultados. No sé si resultados, Es pero por odiosa. ahí, sí, desde el punto La de respuesta vista- es odiosa, pero depende. Bien, está bien. Es Tenés una respuesta si que doy la- siempre yo, pero para saber más o menos, o sea, Depende mucho de las expectativas, está bien. Claro. porque Sí. Nada es mágico, Porque- siempre decimos lo mismo. Porque tenía una paciente que se implantó una vez conmigo testosterona, porque tenía déficit de testosterona, y volvió y me dijo, no, pero todo mi marido no me gusta todavía. Y No, le si amor, digo, no te gusta tu marido, No, mi es amor, lo que cambialo. planteé. Si no te "No, gusta, pero lo yo tenés pensé que que me iba a cambiar. dar ganas de estar con mi marido. Y no sé, Mirá, no yo hace le he eso. dicho, No, me- mirá, te voy a me dio- traer a otro. Esto y si trae a te cola, dan ganas- a cola un montón. nah, Y se puede. volvemos Podemos a- tratar- Pero vos Volvemos te a la reís, pero es psicología. real. O sea, mirás al Pero- lado, pero- claro, vos te crees que te pero vas a encontrar vale. a Brad Pitt después de Pero tomar vale. la TTT. Pasa, porque a veces la gente también cree que puede El que, beso. que va a solucionar un problema que es de pareja quizás con algo hormonal. no, o sea, ahí hay- sería ¿entiendes? fácil. Ahí sería hay lindo. otro tema, amigo, ¿no? Bueno, pero lo mismo del pensamiento mágico, esto de que hablábamos, ¿no? De que piensan que si vos usas testosterona te vas a poner así gigante. No, Pensamiento no. mágico, bueno, Me dio quizás gracia. era su última carta. Claro, Quizás era la... dijo, voy a apostar, Separate, Juli. amor, separate. Juli, apuesto a Claro, esto no, y viste, cuando yo le voy dije, a no. acostarme encuentro a Brad Pitt. No funciona así. Tenés el mismo que te... No, No, tal funciona cual. así, no funciona así. Pero bueno, por eso No te digo, funciona. depende de las expectativas. En líneas Ahí le tenés generales. que hacer todo un chiste. Y depende de cuántos efectos adversos tenga esa paciente, porque a veces aparecen efectos adversos, molestan, sobre todo mis pacientes que son ortomoleculares y de estética, porque yo hago medicina estética también. Claro. Y capaz empezás una terapia de reemplazo hormonal, empezás una terapia de reemplazo hormonal y les sale acné o algún pelito o piel grasa y no les gusta mucho. Entonces, Claro. pero por eso me gustan las dosis bajas diarias, porque eso es Claro. mucho más fácil de ajustar Claro. y genera menos molestias, pero también genera menos golpe de efecto. Claro. Eso Qué también es verdad. genial. No, no. No, a ver, está buenísimo porque me parece que blanqueas un montón de, digamos, de miedos que tiene la mujer en sí y en realidad es una cuestión de estamos regulando algo que está En funcionando mal. déficit, claro. O sea, claro. no es que estamos incorporando porque sí de más. Claro. ¿sí? Eso es exactamente. distinto. Eso Claro. es distinto, que no es lo mismo cuando vos por ahí quizás se habla de culturismo, como que para relacionarlo, Sí. que uno, digamos, tiene sus hormonas y le está sumando a otra cosa, con una finalidad estética, Exacto. que también tiene sus riesgos, por supuesto. Claro que Sí. sí. Ahora, esto es algo que biológicamente no está funcionando, entonces estamos planteando una forma de regular para poder mejorar la calidad de vida. Claro.
Sí. Claro. Hay un problema, me acordé de un tema, que está también la hormona de crecimiento, y es Sí. muy frecuente el déficit de hormona de crecimiento. Cuando yo, no la pido de entrada. ¿Por qué? Porque si efectivamente el paciente tiene un déficit de hormona de crecimiento, que se puede tratar de aumentar de maneras naturales, etcétera. En general, haciendo un plan ortomolecular, mejorando la calidad de vida y los hábitos, etcétera, por ahí mejora un poco. Los hábitos, claro. Pero el problema cuando uno diagnostica eso es que en Argentina es costosísima. Claro, ese es el tema. Es costosísima. Entonces, a veces te encontrás con un diagnóstico, pero con un problema también para el paciente. Lo Hay pacientes que económico. pueden costear y hay No, pacientes y además- que no pueden. No Claro. tienen- O sea, hoy una obra, además todo lo que tiene que ver con la medicina y las obras sociales prácticamente no te cubren No, absolutamente nada olvídate. y no contemplan Este tipo de todavía tratamientos esto. no. O sea, no contemplan la No, medicina porque- ortomolecular seguramente. Claro, No. porque lo contemplan como algo Porque, que por es ejemplo, estético, entonces no te lo No, cubre. además, pero yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene problema de hígado, ¿no? Se lo derivo a Juli, me dice, vamos a hacer suero para ¿cómo se llaman los hepáticos? Una esteatosis. Claro, por ahí, sí, o algún suero que digamos que le mejore todo, Sí, todo un el paciente hígado con graso con un- y demás. sí. Eso estaría buenísimo que esté cubierto. Claro. Sí, Que porque esté es, contemplado. es Porque médico. a ver, en vez de tomar, o como decía, en vez de indicarle omega 3, está por ahí quizás dándolo de forma intravenosa. Capaz Claro. que la frecuencia es menor, Claro. y podría estar cubierto tranquilamente. Claro. Claro. Sí, se castiga un poco. De hecho, hay muchos pacientes yo hago medicina ortomolecular pura, pero hay hay médicos que son de otras especialidades, endocrinólogos, ginecólogos, que piden también vitaminas, minerales, que ampliaron la visión. Y esto Claro. está súper buenísimo. Sí. Yo cada vez tengo más pacientes médicos y Que eso no está son tan buenísimo. estructurados. No, que están abriendo, viste, su cabeza en cuanto a todo esto. Claro, y sí. Y hace un tiempo una prepaga muy importante del país nos castigó a todos por igual y a todos los que pedimos vitaminas, minerales, etcétera, nos dijeron que nuestra la de no servía 3, ¿no? más nuestra La de 3, por ejemplo, yo me hago la de 3 y me dijeron, mira, cada antes, 2 años. Sí, tal Sí. cual, y si no me lo tengo que pagar aparte. Sí. Ahora, yo digo, ¿no? Si vos evaluás la D3 cada 3 meses, por ejemplo, Claro. 4 No, cada meses, 6, ni siquiera bueno, ponele cada necesitas 6 meses, tres. pero me tenés que cubrir 2 por año. Sí, Si no, es yo verdad. te hago un tratamiento, ¿cómo sé si al año, a mitad de año está bien hecho? Claro. O si necesito más, o lo que sea. Sí. Claro. Entonces, es como que no hay congruencia, Bueno, obviamente. Ahí pero- mandábamos a los pacientes a hacer los estudios y el laboratorio decía, no, esa médica no puede pedir por esta prepaga estudios. Y les pasó los vi en redes, ¿no? Claro. A profesores míos que son de especialidades, por ejemplo, decían, una ginecóloga decía, yo mando a hacer prequirúrgicos y no les aceptan mis órdenes Sí, porque es pido verdad. vitamina B12, estamos todos Sí. locos. Y eso es prevención. Yo estoy convencida Tal de cual. que si todos laburáramos más con esto, las prepagas ahorrarían un montón de Un plata. montón de plata, claro, En porque después a vos te tratamientos. provoca otras cosas y te Más tiene que cubrir. graves. Tal cual, porque vos tener o sea, operar Claro. un paciente que es sano y que tiene todos los valores de sangre bien normalizados, no es lo mismo que un paciente que ya esté con riesgo. Claro, tal cual. Imagínate los bypass, imagínate las bariátricas, imagínate Las un bariátricas. montón de cirugías, porque muchas enfermedades, las complicaciones de las diabetes son muy crueles Sí. además también. Sí. Y son costosas, cuestan muchísimo. Muchísimo. Bueno, sí. para todo lo que es, por ejemplo, pacientes diabéticos o insulino resistencia, todo lo que es ortomolecular a nivel de antioxidantes, por todo lo que tiene que ver con los Es un campo re radicales lindo libres, para está trabajar. buenísimo Sí. encontrar. Pero a ver, Sí. la actividad física, no se va a escapar la actividad física de la No, bueno, eso indicación tiene que estar nunca. siempre. Es Claro. como yo siempre le digo a los pacientes, La sobre actividad todo, física es fundamental. es que los pacientes para mí, ¿no? Que son insulino resistentes o diabéticos, para mí es como, yo digo, es como si vos tomaras metformina o inyectaras insulina. Claro. El hacer actividad física, el entrenar. Claro. Es como que la sensibilidad, obviamente, que se modifica un montón. Obviamente. Es el mejor, lo mejor que se puede hacer para la insulina resistencia, la Tal cual. actividad física y para la diabetes. Es lo primero de lo que le tengo que hablar yo al paciente. Claro. Y les cuento, vos metés y qué más. Claro. Es como un tanque de nafta. Vos Claro. cargás glucosa en el cuerpo y andando, ¿qué más? Claro. Si vos no andás sino ¿qué más? Es lo Empieza mismo. a salir la nafta Claro. así por los oídos y te empezás Un a buen enfermar. ejemplo. Ahí empieza, obviamente, con todos los problemas que tiene que ver con la respuesta de la diabetes, de ¿cómo se llama? De las glucemias elevadas, Claro. como las bajas también. Entonces, bueno, y a nivel de la medicina ortomolecular, ahí proponemos, por ejemplo, qué tipo de sueros también. Siempre está bueno ver, pero el insulino resistente casi siempre tiene déficit de cromo. Bien, Que- oxidado está.
Claro. No, claro, sí, recontra. Recontra. El paciente que es diabético está recontraoxidado y recontrainflamado. Hay que trabajar fuerte con antioxidantes y con antiinflamatorios. Pero, ¿qué le llaman oxidado? A ver, porque los que están escuchando seguramente vos, no si deben vos saber. charlas con un paciente y te dice que se fuma 40 cigarrillos por día, ya sabes que está oxidado. O sea, porque está incorporando un montón de radicales libres de oxígeno. Claro. O sea, de cosas que lo oxidan. Sí, pero vamos a un caso, ponele, por ejemplo, un diabético. Sí. Sí, se oxida justamente por su glucemia. También, claro. O sos malas glucemias. Pero más allá de lo que vos podés sacarle de la consulta y de lo que te cuenta y de lo que vos ves, porque en la piel ya después empezás a hacer un ojo y lo vas viendo. Claro. Y le ves la pancita y ya sabes más o menos que la insulina va a estar alta o baja. Claro. Ya sabes más o menos. Pero el tema es cosas del laboratorio bien puntuales que te indican la oxidación. Claro. Hay marcadores en el laboratorio que te lo marcan. Y el nivel. Así que eso no hay duda. O sea, es tremendo. O sea, somos una herramienta tan delicada, ¿no? Sí, tan maravillosa. Maravillosa, recuperarse. Maravillosa y que hay que cuidarla de poder tanto. Cambiarlo un montón. Lo que pasa es que yo creo, ¿no?, que hoy con el nivel de estrés y con el nivel, que lo hablábamos mucho del tema del estrés, todo está relacionado. Sí, y más grave en un punto. Entonces uno me parece que cada vez tiene que abarcar un poquito más, ir y más hacia lo profundo, no quedarse solamente con lo clásico. Claro. También pasa esto, uno quiere mejorar al paciente, el paciente va a un médico que por ahí no tiene el conocimiento o no abarca un poquito más allá y nos quedamos en esa. Claro. El paciente sigue molesto, sigue inflamado, sigue con... a mí me pasa que lo hablábamos antes de venir con el tema del SIBO. Sí, que hoy todo el mundo tiene SIBO. Ahí yo te iba a decir, está como de moda, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la gente se inflama y ya es SIBO. Sí, y no tremendo. es SIBO. La inflamación puede partir de un montón de lugares. Sí. Entonces, me parece que la evaluación de qué y seguir haciéndolo personalizado el tratamiento está bueno desde el punto de vista alimentario como desde el punto de vista de por ahí Juli lo que puede hacer desde la medicina ortomolecular. Claro. Es muy completo lo que quería aclarar también que los médicos que hacemos ortomolecular no dejamos de ser médicos. Y si te tengo que dar un antibiótico, te doy un antibiótico. Si te tengo que dar una estatina, te doy una estatina, a pesar de que no soy fanática de las estatinas. Pero primero si sos médico y después te haces la especialidad. Vos tenés todas las herramientas, vos podés usar las herramientas de la medicina tradicional. Y a ver, en la carrera también te dan un poquitito, pero casi nada. Uno lo tiene que investigar después. Claro. Y tenés todas las otras herramientas que te da la medicina ortomolecular. No dejas de ser médico y no dejas de prescribir medicamentos. Claro. Lo hago todos los días. ¿Sí? Lo que pasa es que si puedo evitar dar un medicamento utilizando un nutriente, obviamente voy a elegir el nutriente. Claro. Así que todos tienen que hacer deporte. Medicina ortomolecular, decí tu Instagram si querés, donde se pueden contactar con vos para hacer el tratamiento. Ella te tiene. Ideal, según la evaluación de la médica. Según la evaluación de la médica. No, la verdad que es un placer. O sea, es un placer que tomarte el tiempo, ir a verla, llevar lleva tiempo y trabajo. Lleva tiempo, trabajo. Pero es un placer porque. Sabe un montón. Sí, no. Sabe además es hermoso cómo te evalúa. Claro. La verdad que no se la pierdan. Si pueden ir a verla, yo por lo menos se los recomiendo. Se hacen una excursión a Bernal. Claro, van en un pasan tour. por Fuerza G. Pasan por lo de Juanma, por Fuerza G. Se toman un mate, entrenan y le dan un saludo a Juanma. No sé si nos está viendo, pero no sé, acá me mandó un mensaje, me mandó audio, pero Juanma, estamos acá Juanma, en vivo. estamos en vivo. Si estamos en vivo. Esto es en vivo, querido, no se puede. Juanma, por favor, te queremos acá, la próxima. Sí, vamos a invitar. Sí, y se viene con alguna torta, algo que iba a hacer, no sé. Vane, ¿vos estás con querés comer todo el tiempo? Basta. Pero no, se viene el verano. Es que soy cero cocina. Sí. Bueno, entonces que traiga matambre a la pizza. Me prometió que iba a cocinar algo. Tanto habló de que le gustaba cocinar y era anfitrión que bueno, ya ahora me tentó. Bueno, igual Juli entrena todos los días también. Por supuesto. Eso te iba a decir, hay que predicar con el ejemplo. Hay que predicar con el ejemplo. Se la ve entrenando a la mañana bien temprano. A ver, yo me acuerdo, fuimos hace un tiempo con Pablo al gimnasio y me filmó haciendo un ejercicio y me dio muchísima vergüenza y me dijo, pero vos lo tenés que mostrar. Claro. Porque yo en mi gimnasio, por ahí sí saco fotos de las cosas graciosas de los gatos, de Juan. Mirá, claro, yo hago de esas cosas. No sé si está de visita o fue a entrenar, pero sí entrena. Y me dio muchísima vergüenza. Y le digo, no, me da muchísima vergüenza. Y me dice, pero vos lo tenés que mostrar. Y dije, bueno, le voy a mostrar para que la gente vea que lo hago. Mis pacientes. Yo les hice el otro día un peso muerto
Me desafío, mirá, José y Martín No, con los muy bien, estuviste, pero charlamos con Martín y dijimos, ¿vos viste? ¿Lo viste? ¡Mentira! Te juro, No, te juro. Es más fácil, No, es mejor con los Claro. straps, te da mucha seguridad. Lo que está mejorando esta mujer en este año, no sé. Me desafiaron, tenés que Pará, hacer un peso ya por fuiste uno a lo con de los straps. Tami, ahora tenés que ir a Claro. hacer medicina ortomolecular, no puede, o sea, ya tenés que darle la... Me trajo las straps rosa y Martín, te mandamos un beso, vamos a estar en Es el un capo, mundial Martín. ahí. Vamos a estar cubriendo el mundial, así que tenés que participar. Ella el me mu- quiere mandar a subir al escenario sí o sí. qué cosa. Pero a Chile no te puedo acompañar. Bueno, me encantaría, te bueno, digo, me bueno. recontra encantaría, pero bueno, Hay que buscar presupuesto. claro, hay que buscar presupuesto. No, bueno, pero vamos con Juli. Juli, la Juli. verdad que, nada, una genia. Sí, una genia. Instagram. Además no soy tan molesta con los tuyos, te veo 2 veces por año, No soy tan tranquila. molera, no, no. divina. Salvo que tengas alguna cosa rara. No. Salvo que vayas a hacer te espero todos los meses, pero... Claro. Que te hagas ese es el que diga. bueno, claro, bueno. No, pero yo que las veces que voy la paso bárbaro. Bueno, decí dónde te pueden ubicar, cómo se El contactan con Instagram vos. de mi consultorio es @carlosmedicina, que es con K. Carlos Medicina. Medicina. Y mi Instagram es @DRA de doctora Julia Arpi. Ahí está. Cualquier cosa si no nos preguntan. Sí, Nosotros le sí. mandamos Claro, toda ustedes. la data. Igual vamos a subir el clip en el Instagram y ahí vamos a poner los Instagram de cada una para que la puedan, se A puedan Machu Me, porque contactar. también tiene un montón de otros tratamientos que nos... Hay un montón. Ah, porque hago tenemos que estética. Tenemos Hace que seguir estética. preguntándole. Porque, claro, Tiene todo que venir no. otro día. O Mira, sea. porque